Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es la catedral del Papa. Allí es donde está la cátedra de nuestro Santo Padre Francisco. Nos unimos a esta fiesta de toda la iglesia, a esta basílica que contiene tanta historia y que es un emblema de la catolicidad. Hoy celebramos el día en que esta basílica fue dedicada, es decir, que fue bendecida y dedicada a Dios. Vamos a recibir la palabra de Dios invocando al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto la liturgia de la palabra para este día, las lecturas. La primera tomada de el profeta Ezequiel, capítulo 47. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor, de debajo del umbral del templo. Corría agua hacia este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior, que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hasta la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida, y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan tocado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 45 respondemos orando. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Aleluya. He elegido y santificado este templo, dice el Señor, para que mi nombre esté en él eternamente.
Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la tradición católica, en la liturgia católica, el templo es algo muy importante. Donde se funda una iglesia, se va construyendo un templo. Se inicia tímidamente con una capillita, un ranchito, decimos en Colombia, una ramadita, decimos, donde se empieza a oficiar la Eucaristía, pero se van colectando fondos y en la medida en que la comunidad va creciendo y se va afianzando en la fe, también se va construyendo un templo. Y esto lo heredamos de nuestros hermanos mayores, los judíos. Y en sí es una práctica de la humanidad en cuanto a la religión. Siempre hay que tener un templo, un lugar donde celebrar la fe. Por eso hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa. Uno pudiera pensar que la Catedral del Papa sería la Basílica de San Pedro, y no es así. Realmente donde reside la Cátedra del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán, ahí mismo en Roma, no tan distante del Vaticano. ¿Por qué celebramos hoy esta dedicación? Porque en una fecha como hoy se bendijo este lugar y se dedicó para el culto a Dios. Ahora bien, miren esa lectura tan bonita que escuchamos del profeta Ezequiel, que en una visión empieza a ver que del templo brota un manantial de agua que se forma un torrente y va a sanear el agua salada, el agua que no tiene vida, y le va a dar vida a ese mar. Y los árboles que al borde de este torrente hunden sus raíces tendrán fruto cada mes, tendrán vida. Es que de los templos ha brotado mucha vida para nosotros. Esto indica que del templo material, como lugar, como espacio para vivir la fe, allí hemos recibido mucho. Allí recibimos la primera comunión, allí recibimos la homilía de todos los domingos, allí recibimos la catequesis. Qué importante el templo. El templo que es importante, pero no es indispensable. Lo que es indispensable es lo que el templo cultiva en nosotros, convirtiéndonos templos del Espíritu Santo. Es allí en ese templo material donde vamos edificando un templo espiritual por medio de la oración, la adoración del Santísimo, por medio de la celebración de la liturgia, la Eucaristía, los ritos que se celebran dentro del templo. Ahí vamos construyendo un templo que, si se destruye, resucita. Por eso dice Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré.
los judíos no entendieron, dijeron 40 años y más fue necesario para construir este templo de Jerusalén y este en 3 días lo va a levantar, imposible. Es que hablaba, era del templo espiritual, de su cuerpo resucitado, que podrían destruir, pero resucitaría. Esto nos lleva a una reflexión, y es que lo importante realmente no es tener iglesias bonitas. Desafortunadamente, en los lugares donde hay bastante dinero, los templos son muy bellos. Y entre más dinero, pues más bellos. Gente riquísima dona. Pero a veces esa persona que dona para construir ese templo tan bello, a veces esa comunidad que tiene un templo tan bello, con tanta riqueza, hasta con enchapes en oro puede ser, y un corazón destruido en el pecado, una vida destruida, alejada de Dios, ni se comulga allí, ni la gente se confiesa, ni vive los sacramentos, pues ahí hay una descompensación. Pero bonito es si tenemos un templo, si trabajamos por templos hermosos donde podamos celebrar y edificar el templo interior, y que vivamos esa espiritualidad de que somos templos del Espíritu Santo, pues esto sí es hermoso, porque entonces hay una coherencia, porque entonces hay un equilibrio perfecto. Lo de fuera refleja lo de dentro. Qué bonito que la belleza del templo donde vas a celebrar la misa refleje la belleza que hay interiormente en ti, porque en esa medida entonces de ti que eres templo del Espíritu Santo empezará a brotar un torrente de agua viva que los demás beberán, que todo el que te rodee se sanará, tendrá vida, dará fruto en su sazón. Qué cosa más maravillosa si logramos comprender esto de el templo material, el templo espiritual, que se compaginan, que el uno al otro se ayuda, pero para edificar el templo espiritual. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.